recopile el testimonio, que cuando yo recopile el testimonio pueda incluso visualizarlo en mi mente. ¿Recuerdan? El analista lo que debe hacer es orientar al, al entrevistado a que su testimonio esté libre de comentarios ajenos a la narración de los hechos. Por ejemplo, que diga que estuvo bien o que estuvo mal tal acción, que dé opiniones personales sobre tal evento o que dé juicios de valor. Lo cual parecería exagerado, pero es necesario de que nosotros como analistas orientemos al entrevistado a que nos dé un relato limpio. Incluso dijimos que también era limpio de emociones. ¿Qué significaba eso? Que nosotros teníamos que orientar al entrevistado a narrar de manera cognitiva. Justamente en la sesión anterior de clase nosotros estudiamos un poco acerca de la técnica llamada Sistema de Evaluación Global o SEG, el mismo que consta de 9 pasos, dentro de los cuales nosotros podemos hacer una recopilación en un primer momento del relato y una recopilación 20 minutos después del mismo relato, con la intención, claro, de contrastar información para ver y darnos cuenta si la persona entrevistada tiene coherencia entre un momento y otro, porque muchas veces puede ser que cambie el relato. Cuando le preguntamos qué es lo que ha sucedido en el primer momento y cuando se lo volvemos a preguntar en un segundo momento. Por ende, nosotros, aplicando el sistema de evaluación global, dijimos que el sistema de evaluación global, o SEG, tiene estos 9 pasos que ustedes tienen en pantalla. A modo de síntesis vamos a leerlos, no vamos a volver a estudiarlos porque ya los hemos descrito en la sesión anterior. El primer paso es la obtención de la declaración. Nosotros recordemos que a esto le llamamos huella de la memoria. Nosotros, para hacer una puntualización mucho más técnica, en una pericia, ¿qué analizamos? ¿Qué creen ustedes? ¿La memoria o el recuerdo? ¿Qué creen que analizamos? ¿La memoria o el recuerdo? Ojo que no son lo mismo, por eso hago la pregunta. ¿Memoria o recuerdo analizamos? A ver, ¿quién se anima a darme una opinión? ¿Memoria o recuerdo? ¿Qué es lo que analiza el perito al momento de entrevistar a una persona? ¿Quién se anima a darnos una opinión al respecto? Bueno, nosotros lo que hacemos es analizar la memoria a través del recuerdo. ¿Qué significa eso? Las preguntas que hacemos están orientadas a la memoria, pero nos responde el recuerdo. Lo que nosotros evocamos es el recuerdo. El recuerdo es el canal que nos lleva a la memoria, pero como tal, la memoria no la podemos explorar, sino es por medio del recuerdo. Son diferentes tipos de recuerdos los que nosotros analizamos en una entrevista, pero vamos a centrarnos en dos, específicamente en dos recuerdos. Recuerdos que tienen el nombre de recuerdos sensoriales, por un lado, y por otro lado, recuerdos operativos. A ver, no es muy difícil de entender en función al nombre. Cuando hablamos de recuerdos sensoriales, estamos hablando de recuerdos que tienen que ver específicamente con sensaciones, emociones, que una persona que haya experimentado una situación sea capaz de revivir o evocar. Por ejemplo, el día de la agresión que presuntamente sufrió una víctima, ¿cómo estaba el clima? La hora en la que ocurrieron los hechos de violencia. ¿Qué se sentía? ¿Calor? ¿Frío? ¿Estabas sudando o estabas temblando? ¿Qué parte de tu cuerpo estaba más caliente? ¿Tu frente, tus manos, tus piernas? ¿Tenías movimientos peristálticos? ¿Qué significa eso? ¿Movimientos intestinales de miedo? ¿Lo sentías en qué parte? ¿Aquí en el estómago, en la espalda, etcétera? Todo eso está abocado a preguntas que van a evocar recuerdos sensoriales. Ahora, las personas en entrevistas generalmente no nos dan en un primer momento estos recuerdos sensoriales.
Las personas en una entrevista dan un discurso tipo cadena. ¿Qué significa cadena? Arman, te cuentan un eslabón, otro eslabón y otro eslabón de la historia. Muchas veces sin darnos una conexión entre uno y otro. Por ejemplo, una persona en entrevista te puede contar, mire doctor, lo que pasa es que yo salí a comprar un eslabón de la cadena. Regresé a mi casa, otro eslabón de la cadena. Fui a la cocina, otro eslabón de la cadena. Y en la sala mi marido me golpeó. ¿Te das cuenta? Esa narración es bastante habitual de escuchar. ¿Por qué es una narración en eslabón? ¿Por qué? Porque se juntan momentos no necesariamente de la mejor manera conectados. Se entiende la secuencia haciendo esfuerzo, pero hay vacíos entre un evento y otro. Justamente dichos vacíos no me permiten a mí tener un criterio sostenible para ver si ese recuerdo ha sido bien elaborado. O quizás en esos vacíos, entre un momento y otro, hay información valiosa por recabar. Puede que un analista se confíe y simplemente no recabe esa información, pero generalmente es muy valioso darnos el tiempo de llenar esos vacíos a través de preguntas sensoriales. Por ejemplo, ¿no? Una persona que dice ser víctima de violencia de su pareja nos narra de manera operativa, no sensorial, como un eslabón. Salí a comprar a la tienda. Regresé a mi casa, doctor. Entré a mi sala a dejar las cosas que compré. Fui al baño a lavarme las manos y de pronto mi marido me golpea en la cocina. ¿Te das cuenta? Hay una secuencia que se entiende pero que no está estrechamente conectada. ¿Qué preguntaría yo? Por ejemplo, ¿no? A la hora en la que tú saliste a la calle, ¿cómo era el clima en ese momento? ¿Sentías frío, calor o era un clima templado? Muy bien. ¿Tú recuerdas a qué distancia estuvo tu marido cuando lo viste en un primer momento antes de golpearte? ¿Un metro, 2 metros? ¿O ya estaba encima tuyo? No, estaba, doctora, 2 metros, de acuerdo. ¿Qué parte de tu cuerpo empezó a sentir alguna reacción? Doctor, mis manos empezaron a temblar. ¿Temblaban calientes o frías? Y la persona recuerda, ¿no? Temblaban frías, doctor. ¿Y qué parte de tu cuerpo reaccionó luego? Mis piernas. ¿Qué pasó con tus piernas? Empezaron a moverse. ¿Se movían hacia adelante, hacia atrás o en su sitio? No, en su sitio, doctor. ¿Y qué parte de tu cuerpo se calentó o se enfrió? ¿Te das cuenta? Todas esas respuestas, que parecen respuestas bastante rebuscadas, pues sí lo son, nos permiten a nosotros tener dos cosas. Una secuencia más clara de los hechos, mucho mejor hilvanada, y número dos, que la persona que realmente ha vivido una experiencia va a poder responder a eso. Una persona cuando nos miente no va a poder responder a estas preguntas. ¿Por qué, doctor? Porque una persona cuando miente elabora un hecho tras otro, tras otro, tras otro. No se concentra en crear todos esos detalles a la hora de la mentira. Por ende, si yo los pregunto, el mentiroso va a caer. Vas a verlo muy dubitativo, vas a verlo ahí desconcentrado y desarmado psicológicamente. No te va a poder responder incluso. Ahora, la persona honesta, apenas yo le hago una pregunta, vamos a notar algunas cosas en su rostro. Por ejemplo, le pregunto, ¿no? ¿A qué distancia estuvo tu esposo antes de lanzarte el golpe con el que dices que te golpeó el rostro? Sus ojos van a girar hacia el lado izquierdo. Van a girar así hacia el lado izquierdo. Y va a regresar luego los ojos al medio a responderte. ¿Por qué se da ese fenómeno? Al girar los ojos hacia el lado izquierdo de manera inconsciente, se está haciendo uso de la memoria. ¿Qué significa eso? Que la persona está yendo al pasado a recordar. Y eso es bueno, porque de ahí viene la información que estamos buscando. Una persona cuando te va a mentir, le haces una pregunta del pasado y te mira respondiéndote directo a los ojos.
está en el presente, nunca fue a buscar esa información a la memoria, la está creando en el momento. Por ende, acordémonos siempre de esta primera técnica. Durante el proceso de entrevista, cuando yo recopilo los relatos, ¿qué hago? No me quedo con los relatos tipo eslabón de cadena. Exploro mediante preguntas sensoriales, con la gran finalidad de, lo dije, tener una mejor secuencia, número 1, del relato, y número 2, verificar si la persona realmente recuerda un hecho vivido o lo está creando. Porque si la persona lo está creando, está mintiendo. Entonces no es creíble. ¿Me dejo entender? Hasta ahí tenemos dos tipos de intervención basados en las preguntas sensoriales y las preguntas operativas. Perdón, los recuerdos sensoriales y los recuerdos operativos. Lo ideal es que yo siempre agregue preguntas que hagan recuerdos sensoriales. ¿De acuerdo? Preguntas que hagan recuerdos sensoriales. Ahora, yo puedo ser mucho más astuto todavía. No creas que es muy fácil también hacer esto. A ver, ¿cómo puedo ser mucho más prolijo al momento de entrevistar? Supongamos que un incidente de presunta agresión doméstica de un esposo a su esposa ocurrió un lunes por la noche a las 9 de la noche. Y el incidente demoró hasta las 11 de la noche, ¿de acuerdo? Yo le puedo hacer preguntas sensoriales orientadas a que me responda sucesos o experiencias de lo que pasó a las 9 de la noche. Luego hago un salto en el tiempo y le pregunto sobre lo que pasó a las 11 de la noche a nivel sensorial. Y luego regreso y le pregunto lo que pasó a las 9:30. Y luego lo que pasó a las 10:30. Y luego regreso a las 9. ¿Qué hago yo? Estoy explorando con una técnica que se llama narración retrospectiva intermitente. Acá tienes tres técnicas ya. Por un lado, las preguntas sensoriales. Por otro lado, la evaluación de los recuerdos operativos. Y por otro lado, las preguntas de narración retrospectiva, es decir, hacia el pasado, intermitente. ¿Qué significa intermitente? Que no van en una sola línea, de 9 a 11, sino que van saltando en el tiempo. Van de 9 a 11, de 11 a 10:30, de 10:30 a 11, de 11 a 9. ¿Qué significa eso? Que la persona que realmente ha vivido un hecho, ¿qué va a hacer para responderme? Recordar. Yo le puedo preguntar a una persona honesta, ¿qué pasó a las 9? Me responde porque va a la memoria. ¿Qué pasó a las 11? Me responde porque va a la memoria. Lo traigo para las 10:30 y me responde porque solo tiene que recordar. Un mentiroso no puede hacer eso. El mentiroso ha diseñado su mentira. ¿De qué manera? De manera eslabón, como una cadena. Le voy a decir lo que pasó a las 9, 9:15, 9:30, 10, 11. El mentiroso no se aprende la mentira de forma intermitente, sino de forma lineal. Si yo le hago preguntas intermitentes, lo hago caer. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas técnicas las aplico, si te das cuenta, en la entrevista. Y con eso te doy a entender una cosa más también. La mentira y la credibilidad del testimonio se analizan solo en entrevista. Nos podemos apoyar de algún test psicométrico proyectivo. Por ejemplo, el test de Milon, es decir, el MMPI, el test de Eysenck, que tiene un factor ahí de honestidad que se puede evaluar. Nos podemos apoyar también si está dentro de nuestros protocolos de alguna prueba proyectiva, por ejemplo, el test de la figura humana de Karen McCover, el test del árbol, como decían en la clase pasada, el test de respuestas incompletas de Sachs, el TAT, el test de percepción temática. Es decir, nos podemos apoyar, como dice la palabra, apoyar, pero lo principal es que yo haga estas preguntas. Otro ejemplo, porque más me interesa que ustedes aprendan en base a ejemplos que en base a teorías. Yo estoy en el momento de la entrevista y estamos hablando, supongamos, de, se me ocurre un incidente, a ver,
en donde se acusa a una persona de hurto. Hurto, a ver, una persona que ha cogido pertenencias que son de otra persona, hurto. ¿Qué hago yo en ese momento cuando una persona me narra los hechos? Lo mismo. Yo lo que tengo que analizar, recuérdenlo, en una entrevista son dos dimensiones de la comunicación. Por un lado, la dimensión fisiológica y por otro lado, la dimensión del relato. ¿Qué es la dimensión fisiológica? Cuando yo tengo enfrente a una persona, analizo su rostro, sus expresiones faciales, sus movimientos corporales. Hay movimientos que indican tranquilidad, seguridad, hay otros que indican incomodidad, inseguridad, rechazo, gusto. ¿Me entiendes? Entonces, hay diferentes movimientos corporales que reflejan esto y los podemos ver en el rostro y el cuerpo. Ahora, ustedes tienen en diapositiva las 7 microexpresiones faciales. ¿Para qué nos importa aprender las 7 microexpresiones faciales? Porque las personas, todas las personas en el mundo, venimos con una carga genética que nos permite proyectar cualquiera de estas microexpresiones faciales. Tienen la característica de durar en el rostro estas expresiones un segundo, a veces menos, pero tienen la cualidad de revelar la auténtica emoción de una persona sobre cualquier tema, sobre un objeto, sobre un tema, sobre otra persona. Revelan la auténtica emoción de una persona y tienen otra característica. Son inconscientes. La persona cuando expresa estas 7, cualquiera de ellas, emociones, no se da cuenta que lo ha hecho hasta que ya apareció. No las controla. Duran un segundo. Si yo las logro captar en la entrevista, me voy a dar cuenta de lo que la persona realmente siente, no lo que me dice sentir. Porque una persona en entrevista me dice sentir muchas cosas. Puede decirme que está feliz, tranquilo, etcétera, pero puede ser que una microexpresión lo contradiga totalmente. Por ejemplo, la de asco, la de desprecio. Una mujer puede decir que está triste por la desaparición de su hijo, pero arruga la nariz como la imagen de asco. De la tristeza al asco hay una distancia muy grande. ¿A cuál le hago caso? ¿A lo que me dicen palabras o al gesto del rostro? ¿A cuál fuente de información le hago caso yo en una entrevista? Una mujer que perdió a su hijo y lo recuperó, me dice que estuvo triste, pero muestra asco. Es muy distinto eso. ¿Le hago caso a las palabras de la mujer o al gesto que aparece en su rostro? Yo le tengo que hacer caso, prestarle atención a las dos fuentes de información, no más una que otra. ¿Por qué razón? Porque al compararlas, lo que me dicen palabras con lo que me muestra a nivel facial, encuentro si ese mensaje es congruente o incongruente. Si es congruente, yo confío en su relato. Si es incongruente, yo sospecho de que me está mintiendo. Si alguien me dice que está triste, pero muestra asco, sospechoso, es incongruente. Yo tendría que ver ese rostro de tristeza que hay en la pantalla, en una de esas imágenes. Pero si yo veo asco, eso es incongruente. Por ende, acá la comparación de estos indicadores faciales con el relato es otra modalidad que yo tengo para evaluar la credibilidad del relato de alguien. Por ejemplo, una mujer me podría decir, doctor, yo estoy muy enojada con mi pareja, él me maltrata constantemente, ¿de acuerdo? Pero supongamos, cuando me dice eso, él me maltrata constantemente, muestra una expresión de alegría. Levanta las comisuras de los labios y arruga los ojos al costado. Es decir, se encuentra alegre junto a su agresor. ¿Qué dice eso de ese perfil psicológico? ¿Es una mujer que tiene el perfil de abandonarlo o de perdonarlo? ¿Me está diciendo toda la verdad? ¿Realmente quiere dejarlo o solo lo dice producto de la crisis del momento? Todas estas preguntas yo me las planteo luego de
identificar lo que me dice en palabras con la expresión facial. Si yo no hago esa identificación comparativa, si yo no hago esa comparación, ¿cómo voy a saber si el mensaje es congruente? Solo le voy a creer a lo que me dicen palabras. Y las personas para mentir pueden pintarnos un cuento muy grande y bonito. Por ende, muchas personas dicen estar arrepentidas de haber violentado a alguien, agredido a alguien o hasta arrepentidas de haber abusado de alguien. Y quien trabaje de repente en un establecimiento penitenciario va a poder dar fe de eso. Muchos reos con la intención de atenuar sus penas y tener un informe psicológico positivo, ¿qué hacen? Muestran arrepentimiento, proactividad, tranquilidad, confiabilidad, etcétera, amicalidad. Pero a la hora que tú comparas su discurso con su expresión facial, puede ser que un reo te diga que está tranquilo con el programa, supongamos, de manualidades al que acaba de ingresar y arruga la frente de esta manera. ¿A qué emoción le pertenece ese gesto? A la alegría, no, a la ira. ¿Qué significa eso? En palabras me pinta maravillas del programa, pero su expresión facial lo contradice porque lo que siente en el fondo es ira. O el mismo reo me dice, ¿sabe qué, doctor? Yo me encuentro feliz con el proceso de terapia psicológica que llevo con usted. Y en ese momento arruga la nariz. ¿A qué emoción le pertenece ese gesto? A la alegría, no, al asco. En palabras me dice que soy un psicólogo espectacular, pero en el fondo, ¿qué siente por la terapia? Asco. Literalmente, por la terapia o por mí como terapeuta, o por las dos. Si yo no me doy cuenta de esto, ¿qué va a pasar? Me sube el ego, me creo el gran terapeuta, el gran entrevistador, y me dejo mentir, me dejo engañar. ¿Me entiendes? Eso le pasa a los entrevistadores que son novatos, que solamente le hacen caso al discurso y no analizan esa dimensión fisiológica. Estas emociones que ustedes tienen frente a ustedes en pantalla son universales, todos la tenemos. 2, son automáticas, aparecen fuera de la voluntad de la persona. Y 3, son inconscientes, la persona no se da cuenta que aparecieron en ella. ¿Ventaja para quién es esto? Para mí. Como analista, yo me doy cuenta en el rostro de la persona de algo que ni él es consciente, de él mismo. Él puede estar diciéndome, doctor, la terapia es fabulosa, es hermosa, me gusta, me ayuda mucho. Y si levanta una comisura de la boca en ese momento mostrando desprecio, ¿qué hago yo? ¿Le creo o no le creo? ¿Lo llamo mentiroso o le creo? ¿Sabes qué pasa en ese momento? Acabo de encontrar una incongruencia entre lo que dice y lo que muestra. La teoría que explicamos la semana pasada decía, el concepto de sospecha es cuando un indicador verbal, las palabras, no guardan relación con la expresión, con la fisiología. ¿Qué significa eso? No lo llamo mentiroso, sospecho de la persona. ¿Correcto? Sospecho de la persona. Lo que significa que podría mentirme como que no. Pero ya no me ubico en una postura ingenua. Ya no le creo por creer. ¿Me dejo entender? Ya no le creo porque sí. Porque muchas veces ocurre en credibilidad el testimonio que el psicólogo está entrevistando a alguien y porque le parece tranquilo, porque le parece arrepentido, porque tiene cara noble, ¿me entiendes? Lo puede analizar de una manera distinta a otro que parece que tiene cara de delincuente, que parece que, y no es así. El análisis es objetivo. Una persona con una cara muy noble, por ejemplo, ustedes un día busquen en internet el nombre de Diana Downs. Diana y Downs se escribe D de dedo, O de oso, W y S. Diana Downs. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes busquen ese nombre, van a encontrar el rostro de una mujer sumamente dulce y aparentemente tierna. Es como si fuera el rostro de una mujer que no mata una mosca, dócil, aparentemente un rostro sumiso,
Es decir, hasta que da ganas de proteger, porque proyecta eso, sumicidad, debilidad, fragilidad. Y cuando vean las imágenes de esta mujer, lo van a comparar con el hecho de que la hizo famosa. Diana Downs, con ese rostro tan tierno que aparenta, mató a su hija del cuello. Y no solo eso, la estranguló y salió a la televisión a pedir ayuda para encontrar a un supuesto asesino, que era ella, hablando de su hija en tercera persona. Ahora, si tú te dejas llevar de esos factores, te vas a comer una mentira muy grande. Y en el reporte que vas a poner, el testimonio es relativamente creíble, cuando de repente te han mentido groseramente. Conclusión para esta reflexión: la detección de mentiras con la credibilidad del testimonio en proceso de entrevista empiezan por la observación dentro de la entrevista, no por el uso de ningún test psicométrico. Yo tengo que escuchar lo que me dice, observar su rostro, y si esto es congruente, confío. Si es incongruente, sospecho y aplico una pregunta sensorial, por ejemplo. Doctor, ¿sabe qué pasa? Lo que sucede es que yo llegaba a mi casa a las 9:30 de la noche y vi a mi marido furioso, parecía que me iba a pegar, yo tuve mucho miedo. Un relato, supongamos, ya un relato. No estoy diciendo que todos los relatos sean así, pero un relato para que te des cuenta. Yo tuve mucho miedo. Pero en ese momento, la evaluada esboza una sonrisa. Dice en palabras, tuve mucho miedo, y en ese momento esboza una sonrisa. Eso es totalmente incongruente. Hago preguntas sensoriales. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo estaba tu cuerpo? ¿Qué parte se calentó? ¿Quisiste moverte? Si hubieras podido moverte, ¿a dónde hubieras visto que te movías? ¿De derecha, izquierda, adelante? ¿Qué parte del rostro de tu marido miraste primero? ¿Sus ojos, su cara, sus manos? Haciendo estas preguntas sensoriales, yo voy a poder encontrar si la persona realmente me da una respuesta correcta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mira, estamos dividiendo las técnicas en preguntas que van al recuerdo operativo, preguntas que van al recuerdo sensorial, preguntas de narración retrospectiva intermitente, análisis fisiológico de microexpresiones faciales y análisis de la incongruencia comparando el discurso con las expresiones físicas de la persona. Si a todo esto tú le sumas tu experiencia, el apoyo de algún instrumento más, un test psicométrico, un test proyectivo o una prueba proyectiva, el nombre correcto sería prueba proyectiva, no test proyectivo, sino prueba proyectiva. Entonces es mucho más coherente que puedas hacer credibilidad del testimonio. Preguntas hasta el momento. Si no, voy a buscar un video que me gustaría proyectar para ustedes. Elaboren de repente alguna pregunta si tienen. Voy a darme un minuto para buscar un video, ¿ya? Así vamos más o menos teniendo una idea más clara de lo que significa hacer credibilidad del testimonio. No es ni tan simple ni tan imposible, pero sí requiere esfuerzo para analizar estas áreas de la comunicación. Si alguien tiene una duda, por favor, plantéela ahora. No esperemos hasta el final de la clase, ya, porque a veces de repente nos falta tiempo y puede ser que ahora sea el momento adecuado. Estoy buscando un video para poder proyectarlo y si no lo encuentro ahora, proyectamos unas imágenes. Vamos con las imágenes. A ver. Buenas tardes. Hola, hombre, ¿cómo estás? Te escucho. Bien, bien, soy Fabián, gracias. Bien, gracias. Una pregunta complementaria. Obviamente para un uso jurídico, me parece que es insuficiente, digamos, la evaluación de microexpresiones, ¿no? Porque es necesario respaldar
generalmente a través de un uso de un software en el cual, o mínimamente una filmación, ¿no? Donde se determina en el momento de la narración, ¿no? Que coincida con ese cambio de la microexpresión específica, ¿no? En la pregunta, ¿no? Porque tiene que coincidir. Segundo, ¿no? También una previa evaluación, ¿no? Porque esta persona puede tener algún problema de salud, digamos, como unas secuelas neuronales, ¿no? El cual tiene un ligero tic, ¿no? ¿No? Y también otro, digamos, en las microexpresiones, puede ser una persona que esté rememorando alguna otra cosa, que le ha evocado un recuerdo, ¿no? Y está tratando de ver, ¿no? Entonces, ¿no? Es como lo que acabas de hacer, por ejemplo, ¿no? De tocarte el ojo, ¿no? Entonces, te estoy narrando, estás pensando en una cosa, pero estás viendo varias cosas a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario, digamos, por lo menos filmar, ¿no? Claro, Fabián, gracias por la pregunta. Es muy acertada la pregunta por una razón. Las microexpresiones se basan principalmente en la destreza del analista. ¿Qué significa eso? El analista es quien las identifica. Ahora, como yo les decía, es muy valioso tu aporte porque lo ideal, ahora, qué tan aplicable sea eso depende, ¿no? Depende del caso. Lo ideal es que eso esté respaldado por una grabación, en donde el analista diga, supongamos, ¿no? En una entrevista de cámara Gesell, nos ha tocado hacer más que informes, contrainformes, por ejemplo, a nosotros, mira. Nos dan una entrevista de cámara Gesell y nos dan el informe, ¿no? El informe detalla lo que encontró el perito. Pero en la entrevista nosotros podemos ver otras fuentes de información que el perito nunca reportó. Ahora, si nosotros usamos esta metodología, ¿qué tendríamos que hacer en un escenario ideal? Tener la filmación y tener el informe. Al firmar las respuestas de la persona, podemos ahí poner, por ejemplo, ¿no? Ante la declaración de la persona que dijo haber sido agredida por su marido, narrando los siguientes hechos, ¿no? El analista identificó que al momento de la narración se esbozaron microexpresiones faciales incongruentes. Paréntesis, en los segundos 10,8, 10,40. Véase el anexo tal que es el video. Las capturas de pantalla, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el escenario ideal. Recién estoy haciendo una introducción a las microexpresiones, pero muchas gracias, Fabián. ¿Por qué? Porque eso lo va a explicar al final en la última clase mi compañera Sonia. Únicamente abocado a eso, pero es muy valioso eso que tú me pides aclarar. En cuanto al recuerdo, el recuerdo es una de las áreas del ser humano más manipulables y mucho más difusas que todas. El recuerdo, que es el canal hacia la memoria, lo estudia, vamos a poner la imagen de la doctora, lo estudia con más profundidad esta doctora que ustedes van a ver en pantalla. Aquí la tenemos, Elizabeth Loftus. Elizabeth Loftus es la mayor especialista a nivel mundial únicamente en el estudio de 3 factores: el recuerdo, la memoria, uno, asociado a la mentira y asociado a la credibilidad. Cuando hablamos de recuerdo, recuerdos sensoriales, operativos, también hablamos de algo que se llama conformidad de memoria. Es un concepto de Elizabeth Loftus que nos dice que la memoria es la función mental más manipulable de todas, que si no se plantea bien un estímulo, que en este caso es una pregunta, la memoria puede ser fácilmente influenciada. Doctor, ¿y de qué manera puede plantear un analista mal una pregunta? Por ejemplo, puedes acertar en la pregunta, pero hacerla con un tono de voz muy elevado, hacerla con una mirada muy penetrante hacia la persona, o hacerla con una distancia muy cercana físicamente a la persona. ¿Qué tiene de malo eso, doctor? Yo tengo mi manera de entrevistar, tiene mucho de malo. Puedes generar
diferentes fenómenos, como, por ejemplo, uno que se llama conformidad de memoria, en el que estos elementos, que no deberían estar, como por ejemplo tu mirada, la cercanía, el tono de voz, traen otros recuerdos, evocan otras emociones y se confunden a la hora que la persona te responde. Por ende, has influenciado en su respuesta. Correcto. Es imposible no influenciar, porque hay un principio que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que la sola presencia del analista influye ya. Así se hace el analista más neutral del mundo, influye ya. Pero si ese analista levanta la voz al preguntar, te mira de manera muy penetrante o se acerca mucho hacia ti, influye el doble y ya perjudica la respuesta. Entonces, Elizabeth Loftus nos dice que tenemos que influenciar lo menos posible para que no haya toda esa confusión a la hora de responder. Entonces, la apreciación que nos hace Fabián es muy buena porque nos da a nosotros la responsabilidad que cuando preguntemos, lo hagamos de la manera casi más terapéutica posible. Nunca siendo directivos, nunca invadiendo el territorio de la persona o nunca invadiéndolo también visualmente. Todo esto hasta donde se pueda controlar. No se puede controlar en un escenario ideal todo, pero sí disminuir todo el riesgo de influencia. No sé si con eso he podido responder un poco más a tus preguntas, Fabián. ¿Sí? Gracias, hombre, por las preguntas. Las preguntas son lo que nos hacen nutrirnos más. Por eso háganlas ahora. Estamos aprendiendo y lo que yo quiero explicarles más es la conexión que hay entre un escenario real, casos que podrían ocurrir y cómo intervenir ante ellos, ¿no? A ver, un criterio en detección de mentiras y credibilidad del testimonio es que nosotros debemos olvidarnos del paradigma antiguo, ya en desuso, del entrevistador directivo, malo, que siempre para obtener información tiene que arrinconar a la persona, psicológicamente hablando, ¿no? Presionando, presionando, presionando. Eso no aplica, eso es de películas. Para detectar mentiras se detecta hablando en este tono, de esta manera, con la persona, con este tono, con esta velocidad. Nunca, a menos en casos puntuales. Ahora voy a decir cuáles. Se habla de forma directiva y de forma casi confrontativa. ¿En qué casos es necesario ser directivo? Cuando tengo enfrente un paciente narcisista, un paciente con trastornos disociales antisociales, comportamientos psicopáticos, cuando hay negativistas desafiantes. ¿Qué tienes que hacer ahí? Quitar eso a través de un encuadre. ¿Qué es un encuadre? Dar las pautas de lo que vamos a hacer, de cómo voy a intervenir, de cómo voy a frenar y darlas de una manera un poco más formal, pero no gritando. Entonces, porque si lo hago, genero un fenómeno que se llama reactancia. ¿Qué pasa cuando un terapeuta es muy directivo? El entrevistador que quiere hablar se calla. O el entrevistador que quiere callar y el terapeuta o el analista les dicen, pero habla más. Vamos a un ejemplo de la vida real para que lo entiendan y luego pasamos a lo que tienen en pantalla. ¿No les ha pasado que cuando ustedes discuten, poniendo un ejemplo muy cotidiano, con su pareja o ven a una pareja discutir, están tan cansados de discutir que mentalmente uno de ellos ya, de repente nos ha pasado a nosotros, dice, ya no quiero discutir más, no me interesa tener la razón, solo quiero que esto acabe, esta discusión termine. Es decir, la persona quiere hablar más o callar, quiere callar. No importa si tiene la razón, lo que ella quiere es callar, que ya no discutan más. Pero, oh sorpresa, en ese momento justo su pareja le dice, pero cállate. Y se lo dice con un tono de voz fuerte. ¿Qué es eso? Es una combinación fatal. Es una orden directiva cargada de estrés en el tono de voz. Cuando se hace eso, el cerebro responde de manera opuesta a lo que quiere hacer. ¿Cómo se le llama a este fenómeno? Se le llama reactancia. No se le llama resistencia. Resistencia es oposición a colaborar. Me opongo a colaborar voluntariamente, se llama resistencia. No, la reactancia es
la reacción espontánea del cerebro de hacer lo contrario a lo que quiere hacer una vez que oye un estímulo cargado de estrés. Por ejemplo, una pregunta o una orden. Entonces, imagínate cuando estamos en este ejemplo de la vida cotidiana, tú ya quieres callarte y tu pareja te dice, pero cállate, y con ese tono. El cerebro tuyo escucha una orden cargada de estrés. Y dime, ¿qué es lo que generalmente hacemos? Hacemos un mea culpa. ¿Qué hacemos? Yo quería callarme. Me dicen, pero cállate. Con más ganas discuto. Con más ganas peleo. Pero yo ¿qué quería hacer? Quería callar. Naturalmente. Llevemos este ejemplo a un campo profesional. Un terapeuta desesperado, un terapeuta con poca praxis, un analista, un perito novato, no encuentra respuestas, que es lo usual, no encontramos respuestas rápidas, y ya se desespera. Y le dice, pero hable. ¿Por qué no responde? Respóndame la pregunta. ¿Qué pasa con el entrevistado? Probablemente de lo que quería hablar, ¿sabes qué va a pasar? Se va a callar más, va a generar mutismo selectivo todavía. Va a tener un tipo de mentira por ocultamiento. Y en el reporte, ¿sabes qué va a poner el analista? El evaluado es poco colaborativo. No, error. Tú eres un mal perito. Eres tú el mal perito que no supiste entrevistarlo bien. Porque generaste reactancia, solo que ni cuenta te diste. Pero le echas la culpa a él que no quiere colaborar, pues no más fácil es hacer eso. Si yo recibo un informe de esa manera, es fácil desbaratarlo. ¿Qué pongo en tela de juicio? Puede ser que él esté mintiendo, que el evaluador esté mintiendo, pero está mal la aplicación de la técnica de entrevista de parte del perito. ¿Correcto? Entonces, todo esto son técnicas para no solamente entrevistar, sino para enfrentar una situación jurídica a nivel de pericia. Me pidieron en la sesión anterior de clase que mencione una serie de técnicas e instrumentos útiles, porque me contaron casos que me parecían cinematográficos, la verdad. ¿Cómo es posible que un psicólogo le dé al abogado aplicar, me dijeron en la sesión anterior, el test del árbol, me parece, que el abogado lo aplique? Dos errores garrafales ahí. El test del árbol de por sí ya no es útil. Ninguna prueba proyectiva es útil para la credibilidad del testimonio. Así de claro lo digo. Ya eso es parte de la prehistoria de la pericia psicológica. Como no habían técnicas, teníamos que hacer algo ya, pruebas proyectivas. ¿Y saben por qué se aplican? Y no me van a dejar mentir los que están en el campo. Porque como tienes que evaluar a 10 personas en el día, ¿qué tienes que hacer? Rápido, rápido, rápido. Aplícale a ver el MMPI de 180 preguntas a los 10 en todo el día. Todas las semanas, todos los meses. No lo haces, pues. Es imposible. Por una cuestión de tiempo, los peritos empezaron a aplicar pruebas proyectivas, y se empezó a masificar su uso, pero es un uso incorrecto. ¿En qué se justificaban? En la carencia de pruebas. Ahora ya las hay. Si lo sigues aplicando, ya estamos en el pasado. Estamos ya en la prehistoria de la pericia forense. Es por eso. Ahora, ¿qué técnicas podemos utilizar? Uno, la técnica RIT. Como dice en la pantalla, por favor acompáñenme con la lectura. Recomendado para entrevistados desafiantes, negativistas, negativistas desafiantes, narcisistas, disociales, antisociales. Además, a todo entrevistado que manifieste actitudes de soberbia. Ojo con eso. ¿Por qué con ellos? Porque en la técnica RIT es una técnica que te pide hacer un encuadre fuerte y directivo cuando sea necesario. Por eso que está recomendado para ese tipo de personas, cuando nos toque entrevistarlas. La técnica RIT la tienen en la diapositiva. Si ustedes ya tienen acceso, porque ya nosotros hemos enviado las diapositivas, léanla. Ahí están los pasos de la técnica RIT. 2. La segunda técnica recomendada, Sistema de Evaluación Global o SEG. Es un compendio que evalúa la validez y la confiabilidad. Es ampliamente entendido desde la sesión anterior que nosotros, para creerle a alguien, credibilidad es creerle a alguien,
evaluamos dos cosas en su relato, validez y confiabilidad. Que el relato sea válido, que responda lo que tiene que responder. Y que sea confiable, que lo responda igual más de una vez. Por eso que tomamos el relato 2 veces, al menos en una entrevista. La confiabilidad es obtener el mismo resultado en más de una ocasión a través del tiempo. Por eso que muchas veces se hace la misma pregunta al inicio y al final. Porque si hay incongruencias, el relato que pierde, confiabilidad. Entonces pierde credibilidad también. Otro instrumento, el CBCA. Análisis de contenido basado en criterios, traducido al español. Análisis de contenido basado en criterios. ¿Qué analizamos aquí? El contenido del relato. ¿Qué significa el contenido, doctor? El mensaje que quiere transmitir. No importa la forma que tiene la persona para hablar. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta aclaración? En la entrevista que yo pueda hacer puede venir una persona no letrada, que es una persona no letrada, una persona que de repente no desarrolló bien la lectura, la escritura, por de repente tener bajos recursos económicos, no estudió de repente la primaria, ¿me entiendes? Entonces, no va a elaborar una prosa, correcto, pero igual su relato tenemos que analizarlo en base al contenido. Y para eso el CBCA nos da criterios. ¿Cuáles son algunos indicadores de esto? Algunos indicadores son, por ejemplo, el análisis de los pronombres, el análisis de terceros, el uso de interjecciones y muletillas al hablar. Entrando al detalle en el CBCA tendríamos el análisis de estos indicadores y más. Ahí dice, es una metodología aplicada como una lista de chequeo, indicado preferentemente para menores presuntamente víctimas de delitos sexuales y que vivan en entornos socialmente peligrosos. ¿Por qué? Porque el CBCA, cuando se creó, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, se creó analizando esta población de menores víctimas de abuso sexual. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial hay temas que no se tocan casi. Uno de ellos es que se hizo una grosera y amplia masificación de delitos sexuales. Es decir, no solamente se ganó una guerra o se perdió una guerra, quizás se invadió un lugar o se recuperó un país, pero en ese tránsito hubieron delitos sexuales por doquier, de los soldados hacia las personas que vivían en los territorios ocupados. Pero de eso casi no se habla. Sin embargo, el CBCA viene de ese contexto. Por ende, originalmente, lo ideal es aplicarlo a casos de esta índole. ¿Por qué? Porque en el CBCA se cuida mucho la retraumatización. Se analiza mucho la huella de la memoria, el recuerdo, la manera de preguntar. Es una lista de chequeo. Se aparecen tales y tales indicadores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, se llama inserto contextual. Una persona que está traumatizada por un incidente violento, por ejemplo, de índole sexual, puede narrarte algo. Dice que acabó de narrarte y se acuerda de otra cosa que no te narró y la inserta en el relato. ¿Qué significa eso? Que yo lo tengo que utilizar, pero con criterio. Porque puede ser que una persona bajo efectos de trauma no recuerde todo a la primera. Viene información posterior y la inserta en su relato, lo complementa. En base a eso se aplica el CBCA para esta población. Tenemos otro instrumento más, el Reality Monitoring, RM, Reality Monitoring. Traducido al español es monitoreo de la realidad. Monitoreo de la realidad. En credibilidad del testimonio hay una variable muy interesante que se llama control de sinceridad. El analista es quien controla mediante las preguntas que el evaluado responda con sinceridad. Y para eso analizamos mediante el Reality Monitoring o monitoreo de la realidad. Dice, el monitoreo de la realidad permite discernir de las dos categorías de recuerdos, los recuerdos sensoriales de los recuerdos cognitivos o netamente operativos. Hace unos minutos vengo explicando la diferencia entre recuerdos sensoriales y recuerdos operativos. Si ustedes lo quieren ubicar en un instrumento, el instrumento que hace uso mejor de estos recuerdos
de la evaluación de estos recuerdos es el reality monitoring. Luego tenemos el SRA y el SVA. El SRA está enfocado a analizar la validez de la declaración. Y el SVA propone 3 pasos: aplicar una entrevista semiestructurada, aplicar el CBCA y aplicar una lista de validez. ¿Qué significa esto? Es un compendio. Por ende, ustedes tienen aquí una gama de instrumentos. Y justamente complementando la respuesta que le dimos a nuestro compañero Fabián, estos instrumentos, la pericia del analista, una correcta entrevista y en un escenario ideal, un consentimiento informado para grabar a una persona, hace prácticamente que tu pericia esté a la altura de llevarla a un juicio y exponerla. Ahora, pues, si tú te paras, ¿no?, en un juicio oral y dices, según mi opinión, como gran experto que soy, esta persona es creíble o no, te tumban en una porque te dicen, ¿y qué evidencia presentas? A ver, a menos que seas ya muy reconocido, ¿no? Y ya seas conocido en el campo forense como alguien bastante reconocido en la materia. ¿Ustedes saben qué criterios hay para que alguien sea experto? Llamado experto, porque cuando vas a una pericia, pues todos son expertos, ¿no? El doctor es experto en psicología clínica, el doctor es experto en credibilidad. Todos son expertos, pero muchos solo de libro. Hay 3 criterios para que alguien sea conocido o llamado experto. Primero, que se haya formado en el tema del cual dice ser experto, formado en un curso, en un proceso de formación, ¿correcto? Porque un curso lo puedes llevar en cualquier momento, pero un proceso de formación no. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proceso de formación de detección de mentiras de al menos 100 horas, al menos. 2, que la persona difunda o divulgue el tema en el cual es experto. ¿En dónde? Revistas científicas, congresos avalados, publicaciones escritas en medios de prensa o televisivos. Divulgue. Y 3, y más importante, que la persona en su día a día trabaje con el tema del cual dice ser experto. Porque muchas personas se forman en un montón de temas, pero no han visto ni un caso. Entonces son expertos porque arriba tienen certificados en sus paredes, ¿no? Pero no han visto ni un caso de esos. Por ende, no todos pueden ser llamados expertos. Y todo esto, ¿sabes cuánto tiene que tener de vigencia? 5 años. ¿Qué significa eso? Que tú eres experto cada 5 años. Si no renuevas eso, ya pasaste a ser adelantado por otro que está más vigente que tú. Correcto. Pudiste ser experto en el 2000. ¿Qué año estamos? 2022. Ya no eres experto ya. Ya tus técnicas pasaron al desuso. Por eso tiene que actualizarse esto cada 5 años. Puede que al frente tuyo haya un doctor que haya sido experto en detección de mentiras, pero con técnicas psicométricas hace 20 años. En ese tiempo eran confiables, ahora ya no. Entonces, con todo respeto, le haces entender que sus técnicas actualmente ya no están en vigencia, que hay nuevas. Correcto, entonces para que alguien sea experto, debe utilizar estos 3 criterios para llamarse como tal experto. Que se haya formado, que divulgue y que trabaje con el tema en un periodo todo esto de 5 años. A ver, continuamos. ¿Alguna pregunta o podemos hacer un receso de 2 minutos para ir a lavarnos el rostro, tomar agua, de repente alguno quiere ir a los servicios? 2 minutos y nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Listo. Me desconecto, voy rapidísimo a tomar un poco de agua. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias por estos minutos. Espero que hayan podido tomarse un respiro también por ahí. ¿Cómo ha pasado su Semana Santa? Espero que bien. Les decía a sus compañeros al inicio que les agradecía mucho el hecho de que se hayan podido conectar el día de hoy, ya que yo entiendo que también muchos han podido de repente pasar Semana Santa en familia y sé que algunos están pues probablemente divididos en dos, ¿no? Entre clase y disfrutar de estos días, ¿no? Al menos por aquí en Perú están habilitándose muchas actividades que antes no se hacían, ¿no? Por ejemplo, iglesias ya en su máximo aforo al 100%, ya se están haciendo congregaciones, peregrinaciones, reuniones masivas, entonces la gente en este año está disfrutando mucho más que en el año pasado estas fechas, ¿no? Por eso decía, muchas gracias a ustedes por darse el tiempo de conectarse el día de hoy, porque si no hubiéramos tenido que postergar esta clase para otra fecha, ustedes tendrían que haber agendado, visto espacio, cancelado algunas actividades, etcétera. Pero bueno, estamos aquí reunidos y es lo mejor, me parece, para que no se haya hecho ese enredo luego. Vamos a ir con otra técnica. Justamente esta técnica se llama la técnica Reed. John Reed y Associations son los que difundieron esa técnica. La técnica Reed consta también de algunos pasos, 9 pasos para ser más exactos. La técnica Reed es un tipo de entrevista. Hace un momento acabo de explicar, la técnica Reed está dirigida para utilizarse en determinados tipos de personas entrevistadas. No es lo ideal que la apliques con todos. No. Fíjate, el primer paso, ¿cuál es? El primer paso de la técnica RIT se llama confrontación positiva, es decir, de frente vas y como se dice popularmente, lo cuadras a la persona. Es decir, lo confrontas. Ahora, se dice positiva porque no lo vas a maltratar jamás, pero vas a confrontar. Mientras que en el sistema de evaluación global, la confrontación ni siquiera era una opción inicial. En la mayoría de técnicas de entrevista para detectar mentiras y hacer credibilidad, la confrontación va al final. Es como si dijéramos, ¿no? No logré detectar mentiras, no tengo clara mi opinión sobre la credibilidad de la persona, lo confronto. Pero va al final. Es como si acá la confrontación, ¡pum!, de una, al inicio. Ese es el formato de la técnica RIP. Nosotros estaremos de acuerdo o en desacuerdo, pero bueno, la técnica RIP, si la quieres usar, es así, pues. O sea, no te puedo mentir. Es así. Ahora, tú ves si la quieres usar o no. Voy a leer. Al acusar al sujeto desde un inicio, el interrogador inmediatamente establece una atmósfera de confianza en sí mismo. Puede evaluar la reacción del sujeto al ser acusado. ¿Qué pasa con el sujeto acusado? ¿Cómo reacciona? ¿Se queda callado? ¿Me da la razón? ¿O se defiende? Hablo a nivel todo verbal, ¿no? El interrogador neutraliza la reacción del sujeto al pasar de una posición acusadora dominante a una de entendimiento. A ver, lo explico con un ejemplo que está aquí a continuación. Como resultado de nuestras investigaciones no tenemos ninguna duda de que usted aparentemente es culpable de la violencia que, dice la mujer, ha ejercido sobre ella. Todo de manera presuntiva, jamás afirmativa. ¿Por qué se hace esto? Se entiende que cuando yo le digo esto a la persona tiene primero que defenderse. El inocente va a tender siempre a defenderse. Una persona inocente tiene dos cosas a nivel de biología, ¿ya? Por evolución. Se defiende y se muestra. Un inocente siempre va a defenderse y mostrarse. Una persona culpable que dice ser inocente, es decir, nos miente, o no se defiende o se esconde. Doctor, ¿y cómo alguien se puede esconder si está en entrevista? Mediante su postura corporal. Amy Cody, psicóloga de Harvard, dice que hay dos posturas, expansión y retracción.
Expansión, honestidad, libertad, espontaneidad. Me muestro así, tranquilo, distendido. Contracción, una persona que, por ejemplo, se apoya en un lugar de la silla y ahí se va achicando. Ahí te das cuenta quién realmente se siente inocente, se sabe inocente y quién, por más que te lo diga, no se siente inocente. Para llevar un ejemplo de la vida cotidiana, ¿has visto a alguien cuando un futbolista jugando un partido de fútbol mete un gol? ¿Cómo celebra? ¿Se contrae? Se expande. Expansión es sinónimo de autenticidad. Expansión es sinónimo de autenticidad. Si una persona realmente se siente honesta, utiliza toda su silla, estira las piernas, te habla con los brazos así. Dependiendo de su personalidad, no todos, pero está expandido. Dentro de sus características de personalidad, está expandido. Pero una persona mentirosa no. Va a intentar ocupar el mínimo espacio. Incluso ni se va a sentar en toda la silla, sino en un costadito de la silla. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una característica. Y otra característica, la persona no se defiende. Te va a escuchar y de repente le haces una pregunta trampa, que le voy a decir cuál es la pregunta trampa que van a hacer. Se le llama la pregunta del castigo. Está diseñada por Raskin en Estados Unidos, un ex poligrafista. ¿Cuál es la pregunta del castigo? Una persona, supongamos, ¿no?, ha robado dinero. Una persona ha robado dinero. Una persona ha robado dinero. Se acusa de que ha robado dinero. Yo sospecho que de estos tres, el del medio es el que ha robado el dinero. En una tienda, por ejemplo, ¿ya? ¿Sabes qué vas a hacer ahí? Le vas a preguntar, ¿qué castigo se merece si tú fueras un juez y pudieras otorgar cualquier castigo que se te ocurra, ¿no? Imaginemos, le vas a decir, imaginemos, tú eres un juez. Tienes la posibilidad de otorgar el castigo que se te ocurra. El que tú quieras, incluso si fuera un castigo ilegal. El que se te ocurra. Hasta matarlo, cualquier castigo. ¿Qué castigo le otorgarías a la persona que abusó de tal persona, que tocó a esa persona, que robó ese dinero, que maltrató a esa mujer? Los que son honestos van a decir, a ese hay que matarlo, hay que meterlo 20 años a la cárcel. El mentiroso va a dar generalmente castigos muy suaves. Te va a decir, hay que mandarlo a terapia, hay que hablar con él, hay que darle otra oportunidad. No es que porque te diga eso ya estás seguro, pero es una gran estadística. Los mentirosos otorgan castigos generalmente más leves. Doctor, ¿por qué pasa eso? Por un fenómeno que se llama proyección. El mentiroso cree que si él sugiere un castigo grande, eso mismo le van a hacer a él, porque si se lo descubre, le van a hacer eso que él está diciendo. Por ende, va a proyectarse y va a sugerir castigos leves. A mí me ha pasado muchas veces entrevistar a un mentiroso que sugiere castigos de ese tipo. Acusado, por ejemplo, recuerdo ahora mismo un señor acusado de tocamientos indebidos. Le pregunté, ¿no? ¿Qué castigo sugieres para una persona? No, obviamente no le digo a él. Para una persona que ha ejercido tocamientos indebidos contra una menor. Bueno, así hacía su cara, ¿no? Bueno, yo creo, y se empezaba a cruzar de brazos, yo creo que empezaría por mandarlo a terapia, pues, ¿no? Y ya luego que la justicia determine, ¿no? Y nunca terminaba de dar. Es decir, mandarlo a terapia, o sea, yo creo que una persona indignada hasta recomendaría, yo creo que hasta lo deben matar. Así otorgan castigos los honestos versus los sospechosos de mentir. Preguntas sensoriales. A ver, narraciones operativas, microexpresiones, identificación comparativa, narraciones retrospectivas intermitentes, preguntas del castigo. Todas estas las puedes hacer. ¿Cuánto tiempo te demoran? No mucho. Tú puedes aplicar los formatos. Supongamos, eres un fundamentalista y no quieres abandonar los test psicométricos ni las pruebas proyectivas. ¿Quieres usarlas?
porque estás acostumbrado, te gustan, crees en ellas, está bien, lo respeto, no tienes por qué creer mi paradigma. Yo creo que no detectan mentiras, tú crees que sí, úsalas. Te recomiendo nada más que en la entrevista apliques esto no va a atrofiar tu entrevista. Vas a aplicar una prueba proyectiva para determinar credibilidad del testimonio, hazlo, ya, de acuerdo. No voy a entrar en debate sobre eso, pero te recomiendo que al momento de interrogar o entrevistar a la persona, hagas pregunta del castigo, hagas narración retrospectiva, hagas pregunta sensorial. ¿Me entiendes? Analices microexpresiones y además hagas lo que quieres hacer. No estoy diciendo que cambies totalmente tu estilo para que te conviertas en un Johan, no, para nada, no quiero eso. Quiero que adaptes estas preguntas con esta metodología a tu estilo de entrevista. Si por ahí alguno de ustedes tiene interés en profundizar en la detección de mentiras bajo este estilo, comuníquense con la doctora Marisol. Ella está organizando más cursos sobre esto. O con nosotros, como gusten, pero no creas que yo vengo a imponerte mi manera de ver la credibilidad a la tuya. Porque entiendo, como decía, que hemos estado mucho tiempo creyendo que la credibilidad se hacía de tales maneras, por falta de técnicas, no necesariamente porque era lo correcto. El segundo paso de la técnica RIT, ¿qué debo hacer? Desarrollar el tema. ¿Qué significa? Ya obtengo una admisión de culpa del sujeto. Si yo logro obtener una admisión de culpa, se facilita todo. Dice, obtener una admisión de culpa del sujeto se facilita cuando se le ofrece la oportunidad de emparejar dicha admisión de culpa con una razón o excusa que le ayuda a preservar algo de su autorrespeto. Parece un trabalenguas, lo explico con un ejemplo. Entrevistador en caso de robo. Mira lo que le dice el entrevistador. Con esta crisis nadie tiene dinero y sin embargo uno tiene que seguir manteniendo la familia. Puntos suspensivos. ¿Qué hago con eso? Le estoy aparentemente dando una razón o excusa que en la mente del entrevistado hace pensar que yo entiendo el por qué robó, tocó, violó o hasta mató a alguien. Así como lo escuchas. Una persona, para que admita una culpa, según la técnica RID, y yo en la práctica lo he podido corroborar también, necesita que se entienda su razón. Aunque tú, obviamente, dices, ese está loco, pero al menos tienes que hacerle creer que sí, que llegas a comprender su razón de por qué robó, tocó, violó o hasta mató a alguien. ¿Para qué hacemos esto? Para el simple hecho de que la persona, al sentir que hay una conexión entre su delito y que hay una explicación para ello, lo admita. Diga, sí, pues sí lo hice, pero fue por esto. Y tú le dices, claro, yo te entiendo, o sea, en tu lugar, pues hasta yo lo hubiera hecho, le diría. Toda esta técnica solamente para lograr que lo admita. Acá en Perú acaba de ocurrir un crimen horrible, horrible, en una localidad. Se encontró que un adulto del rango de edad de los 40 años secuestró, agredió sexualmente a una menor de 10 años, de menos de 10 años, y la tuvo ahí atada de pies, así la encontraron. La población quemó su casa, ya fue el declarado, este, le dictaminaron 9 meses de prisión preventiva, pero incluso en estos casos, al momento de entrevistar a una persona de esa calaña, ¿qué se hace? Se le tiene que dar la entrevista para que exponga el por qué hizo eso. Es mucho más fácil que una persona admita su culpa diciendo, es que yo lo hice por esto. Ah, por eso. Ah, bueno, claro, ¿no? Lo importante es lograr que admita la culpa, porque con la admisión de culpa ya el proceso sigue su curso. En el informe se dirá, el entrevistado admitió haber hecho esto, reconoció haber hecho esto. Está grabado, filmado, firmado y todo. Entonces, para casos de este tipo, la técnica RIT dice, el entrevistador debe facilitarle la oportunidad de que él dé su razón. Aunque sea una tontería, hay que darle la oportunidad de que dé su razón. O nosotros incitarlo con un ejemplo, obviamente inventado, para que él lo haga. Hay entrevistadores que incluso dicen, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo.
Yo por mi familia incluso hubiera hecho eso y más, eso y más. O sea, ya depende de la manera en la que tú intervengas, ¿no? No siendo tan específico, quizás dándolo de una forma mucho más abstracta, ¿no? De esa manera él puede sentir una especie de, como dice acá, autorrespeto. ¿Qué significa eso? Que su delito tuvo una especie de justificación. Y entre comillas, pues en la mentalidad de él tiene un poco de dignidad, ¿no? Y eso le facilita la confesión. Ese es el segundo paso de la técnica RIT. Luego de la confrontación positiva, viene el desarrollo del tema, facilitándole la admisión de culpa. Nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no?, que una técnica empezase así, ¿no? De frente, confrontando y de frente buscando la admisión de culpa de esta manera. Paso número 3, interrupción y manejo de las negaciones, porque siempre van a haber negaciones. La persona no lo va a admitir todo, a menos que esté en crisis o a menos que encuentre algún beneficio en la vida real. Las personas no lo admiten todo. ¿Qué significa eso? Leo. Antes de que un sujeto se muestre atento al desarrollo del tema y confiese su culpabilidad, debemos evitar que continúe negando su participación. Es decir, tengo que quitarme esta piedrita del zapato. No me sirve seguir una entrevista cuando él sigue negando y negando las cosas. Eso tengo que quitarlo de la entrevista. Este es uno de los pasos más importantes, ya que al evitar que el individuo se justifique a sí mismo diciendo que es inocente o que no lo hizo, evita que fortalezca su nivel mental de defensa. Las personas sinceras niegan con énfasis. Recuérdalo, lo dije hace un momento, los sinceros se defienden, lo niegan. Los sinceros, escúchalo bien, los sinceros se ofenden. Los mentirosos no se ofenden. O se ofenden transitoriamente y luego decae su ofensa. Por ende, ¿qué significa esto? Yo, si veo que una persona lo niega, lo niega, lo niega, no debo avanzar al paso 4. Tengo que aplicar una intervención para quitar esas interrupciones, esas negaciones. Ejemplo, evitar que el individuo se excuse a sí mismo. Ok, ¿qué hace el entrevistador? En este momento evitaremos opinar sobre tu inocencia o sobre tu culpabilidad. Con eso lo frenaste en seco, en una. ¿Por qué? Porque el individuo que vas a entrevistar va a decir, yo no lo hice, doctor, yo no lo hice, yo no la toqué, yo no lo violé, yo no robé. Dejas que hable. Lo miras así como lo miro yo a la pantalla. Ok, asientes con la cabeza. En ese momento, vamos a evitar hablar de tu culpabilidad o inocencia. Yo no soy quien la va a dictaminar. Yo vengo a entrevistarte psicológicamente. Por favor, continuemos. No le faltas el respeto, no le gritas, no lo insultas, no le pones adjetivos, nada, ni lo miras mal siquiera. Tranquilo, le hablas así, pero lo ubicas. Por más que te desgastes, por las puras es, porque yo no voy a decir si eres inocente o culpable, solo te vengo a entrevistar. Obviamente, de mi pericia, pues, van a sacar unas conclusiones para su inocencia o culpabilidad, pero yo no pierdo el tiempo. Le digo, yo no voy a decidir eso, así que mejor continuamos. Por las puras te gastas, le diría, ¿no? Si pudiera hablarle así, por las puras gastas saliva. A eso se le llama interrupción y manejo correcto de las negaciones. Ahora, ¿qué se hacía en el pasado? Una persona se negaba, no, tú acepta tu culpa, eso ya no se hace. Eso es antiético, es antiprofesional, no se hace. Es hasta motivo para que te denuncien a ti, siendo perito, porque viene el evaluado y te termina denunciando a ti por haberlo maltratado en la pericia. Y es real, te puede pasar eso. Mejor entonces siempre mantener una postura tranquila, sosegada, pausada, neutral. No te contamines de la emoción de una pericia. Es que muchas veces está este estereotipo, ¿no? Creemos que estamos en un canal, pues, ¿no? De CSI, ¿no? Un programa de Discovery Investigation. Entonces, no es así en la vida real. Tranquilo, sereno, no vas a cambiar el mundo con tu informe, vas a resolver un caso, sí, pero es mejor también cuidar tu integridad.
y seguir los pasos correctos ya de estas técnicas que existen por una razón de ser. Ya se ha investigado que esto funciona, no es una invención mía. Paso número 4 de la técnica RIT. Hoy vamos a hablar de la técnica RIT. Vamos a acabar con la técnica RIT. Los 9 pasos los vamos a tocar. Y en la última clase vamos a hablar lo que corresponde a explayarnos en microexpresiones, explayarnos en detección de mentiras y algunas técnicas que nos puedan acompañar a lo que hemos explicado en estas 2 sesiones, ¿ya? En el paso 4, superación de objeciones. A ver, hay que diferenciar primero una negación de una objeción. Hay que diferenciarlo primero, ¿ya? Leo. Se tendrá que diferenciar entre negación y objeción. Una objeción es una excusa. Ojo con eso. Puesto que la negación es un planteamiento lógico. La negación es un planteamiento lógico. Es como si te dieran un fundamento. ¿De acuerdo? Que del sujeto que argumenta su negativa a colaborar. Es decir, el sujeto no quiere colaborar y su argumento es este planteamiento lógico. Doctor, yo no quiero colaborar por esta razón, porque antes he tenido una experiencia en donde me ha ido mal, entonces yo prefiero no colaborar ahora, no hablar, no responder, etc. Es un planteamiento lógico, coherente. A eso le llamamos negación. Mientras que la objeción es una excusa generalmente emocional. Doctor, para mí este tema me supera, yo este tema no lo puedo abordar porque yo he estado mal, por Diosito, yo le juro que este tema yo no lo he cometido, yo no he hecho este delito, a mí me tiene mal esto, yo quiero salir adelante de esto, liberarme de culpas. Y te empiezan a decir, se lo juro, yo no he hecho eso. Eso yo estoy todo orientado al lado emocional. Entonces, mi trabajo en este paso es diferenciar. Esto es una negación, tiene un fundamento lógico el que no quiera colaborar o es una objeción netamente emocional. Ahora, si tiene un fundamento lógico, la persona está en su derecho a no responder. Yo no lo puedo obligar a hablar. Hay casos en donde las personas se niegan a hablar. Entonces yo no puedo sacar una pericia de la nada. Si la persona no me responde, entonces no hay elementos suficientes para evaluar la credibilidad del testimonio. Correcto. Mi conclusión sería esa en un informe. No se han encontrado los elementos suficientes para evaluar si la credibilidad existe o no. Pero si no es una negación y es una objeción, yo sí entro a tallar ahí. Si es una objeción, ahí sí entro a tallar. Ejemplo, una objeción en un caso de robo. Dice, nunca haría algo así porque tengo mucho en el banco. Las personas inocentes generalmente no formulan objeciones sino negaciones. Nota, relacionar con calificadores. A ver, lo explico todo esto, lo desgloso. Se acusa a alguien de robo. Dice, nunca haría algo así porque tengo mucho en el banco. Es decir, argumenta tener dinero, no necesita robar. Entonces, dice acá, las personas inocentes generalmente no formulan objeciones, sino negaciones. ¿Qué significa eso? Una persona inocente no se va a desesperar, angustiar necesariamente, diciéndote que ya no puede más con este tema, que está colapsado emocionalmente. Te va a dar una razón de por qué es inocente. Doctor, a mí se me acusa de robar una laptop. Tengo 3 laptops en mi casa, puedo comprarme una ahora. ¿Para qué me robaré una laptop? No tiene sentido, doctor. Doctor, a mí se me acusa de haber hecho tocamientos indebidos. Te da un fundamento. Mire, eso es falso, porque en ese tiempo yo estuve de viaje, acá tengo mi pasaporte sellado. Que sigan las investigaciones y estoy tranquilo. ¿Te das cuenta? Es un fundamento lógico, incluso con evidencia. Ahora, en un caso de un mentiroso, se me acusa de robo. Doctor, se me acusa porque me odia. Mi mujer me odia, me quiere quitar a mis hijos, yo estoy mal, vivimos en crisis, siempre estamos peleando, ¿te das cuenta? Todo es emocional. Se me acusa de tocamientos indebidos. Se me acusa porque me odia, me quiere quitar a mi hijo, está celosa porque yo entablé otra relación con otra mujer, etcétera, etcétera. Puede ser cierto, pero no es el fundamento para responder. Eso es una excusa, es emocional. Mi trabajo es darle a entender a la persona que esa excusa yo no la puedo tomar como respuesta, que elabore mejor su respuesta. Incluso le puedo decir,
Tómate 2 segundos, cálmate, respira, elabora mejor tu respuesta, a ver qué me dices ahora. Si la persona nuevamente me da otra excusa, su relato no es confiable. Así de simple, yo ya le di el chance. Tengo la oportunidad, señor, de responder bien ahora. ¿No quiere hacerlo? Bueno, el entrevistado responde de manera emotiva, lo cual hace que su relato carezca de elementos para elevar su credibilidad. ¿Comprendes? Entonces, yo no me hago problemas. El entrevistador no tiene por qué salirse de sus casillas. Hay maneras de proceder, facilitándole a la persona. Incluso le puede decir, señor, si usted me responde de esta forma tan emocionada, posiblemente eso no le ayude en que yo pueda obtener su mejor declaración. Tómese 2 minutos, tranquilícese y respóndame con más serenidad. ¿Qué puede decir ante las acusaciones que se le hacen, por favor, en este momento? ¿Cuál es su testimonio al respecto? Si a pesar de eso sigue efusivo, ya la persona solita está quitándole elementos de credibilidad a su testimonio. Yo le estoy dando todas las herramientas para que hable con mayor sinceridad y no lo hace. Entonces sería que la persona está quitándole elementos de veracidad. Su relato carece de veracidad. ¿Cuál es la diferencia entre veracidad y credibilidad? La veracidad depende del entrevistado, la credibilidad del entrevistador. Yo puedo tener la verdad, pero si lo digo en un tono que parezco mentiroso, mi relato carece de veracidad. Yo puedo tener la verdad, pero si lo digo con una actitud, con un tono de voz que parece que miento, por más que tenga la verdad, mi relato carece de veracidad. ¿Y qué es la credibilidad? La valoración que hace el analista. Dos conceptos muy distintos. Veracidad y credibilidad, que continuamente son confundidos. Mucha gente incluso cree que son sinónimos. Continuamos. Paso número 5. El paso número 5 se llama acaparamiento de la atención del sujeto. La intención, ¿cuál es? Crear un vínculo con el individuo, mostrándole sinceridad y comprensión. Atención, atención. Se busca aumentar el nivel de receptividad, que crea que me interesa. Así, lo digo claramente. El evaluado, supongamos, es un acusado de algún delito, debe creer que yo estoy interesado en escucharlo. No en él, en escuchar su relato. Se busca aumentar el nivel de receptividad de la persona. ¿Para qué? Para disminuir sus defensas, sus resistencias. Empleando acercamiento físico, no lo voy a ir a abrazar. Acercamiento físico significa que si él está sentado a 1 metro o a 2 metros míos y hay un escritorio acá y yo lo estoy escuchando así, a lo mucho yo hago esto. Ese solo gesto va a crear la sensación de que estoy más atento y hay una atmósfera de confianza y de intimidad. Me puedes contar esto, te escucho. ¿Me entiendes? Eso significa acercamiento físico. Y técnicas verbales por parte del entrevistador. Ejemplo, es importante que escuches lo que te voy a decir, puesto que yo no te acuso o te juzgo. La persona me está hablando, ¿no? Yo lo estoy escuchando ahí. Quiero acaparar su atención, que sienta que estoy atento e interesado en escucharlo. Es importante que sepas que yo no te juzgo. Yo estoy aquí para escuchar tu testimonio, Le dije eso, regreso a mi sitio. A menos que la persona quiera ya confesar, yo sigo ahí. Ya continúa. Y lo acompaso. Continúa. ¿Se entiende? Acaparamiento de la atención del sujeto. Mira, si ustedes se van dando cuenta, la técnica RIT tiene una particularidad. Golpea al inicio y después va bajando las revoluciones. Porque la técnica RIT al inicio confronta, desarrolla el tema poniendo en duda todo, interrumpe las negaciones, pero luego baja las revoluciones. Bajas las revoluciones, incluso llegas a hablar así con la persona, ¿no? En un ambiente que parece, ¿no?, de confidencialidad. Es decir, no es por las puras que lo confrontas, porque al confrontar a una persona al inicio también, la persona sabe que va a ser difícil que te mienta. ¿De acuerdo? Entonces, tiene lógica. Si yo al inicio
de frente le digo a la persona lo que le puede pasar si me miente, se atiene a las consecuencias y luego puedo ser totalmente dócil, totalmente conciliador. ¿Correcto? Vamos al paso número 6. Manejando el modo pasivo del sujeto. El manejo del modo pasivo del sujeto. En este paso se reconoce que el sujeto se ha rendido y está listo para confesar. Llegado a este punto, el sujeto puede llegar a romper en llanto. No hay que detenerse ni sentir pena. Ojo con eso, ¿ah? Porque muchos analistas, ya cuando ven que el entrevistado está confesando, sí, mire, ¿sabe qué, doctor? Ya no aguanto esto, yo le confieso. Ahí cambian, ¿no? Se emocionan. Muchos entrevistadores puede ser que se emocionen y cambien su actitud, ¿no? Y de repente, nuevamente se pone en defensa la persona. Hay que escucharlo tranquilo. Sí, coméntame, ¿qué pasó? A ver. Te doy la oportunidad de que, no le digo de que confieses la verdad, porque ellos escuchan confesión y lo asocian con cárcel, ¿eh? No. Le digo, te doy la oportunidad, ¿qué pasó? Te doy la oportunidad de que mejores tu relato. Es lo mismo a decir confiésalo, pero de una forma que no parezca que lo asocia con cárcel, pues. Mira, tú me respondiste al inicio que tú simplemente, pues, miraste a tu compañera de trabajo y te llamó la atención. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? No, doctor, lo que pasa es que yo sí, pues le estuve coqueteando, incluso estuve así, haciendo esto, esto, lo otro. ¿Entiendes? Entonces, manejando el modo pasivo del sujeto. No hay que detenerse ni sentir pena. ¿Por qué? Porque muchos, en este momento puede ser que, ¡pum!, desborden en llanto. Entonces yo tengo que dejar que ese proceso pase. Si yo cambio de actitud y me pongo a hacer una entrevista melancólica, no sirve. Necesito que la persona termine de dar la confesión. ¿Qué hago yo? Ejemplo, el entrevistador diría, ¿no? Es bueno llorar. Eso significa que estás arrepentido, ¿verdad? Sí, doctor, estoy arrepentido. ¿De qué estás arrepentido? De esto, doctor, solo de eso. Mejora tu respuesta, te doy la oportunidad. Es lo mismo decir confesión, recuerda. Mejora tu respuesta, ¿de qué estás arrepentido? Sí, es que yo no debí tocarla. ¿Verdad que no debiste? Sí, doctor. Bueno, ya tengo como 3 confesiones en ese minuto, ¿te das cuenta? Mira, ¿sabes qué es lo mejor? Acabar con esto. Porque si tú sigues en esto, al final tu familia, tú y todos van a seguir sufriendo, pa. Ya depende de la forma de proceder que tengas. ¿En qué momento yo grito? En ningún momento. Yo no me tengo que desesperar. Yo tranquilo. Paso número 7. Recuerden, estas diapositivas, todas las diapositivas las tienen ustedes. Imprímanlas, anillen esa impresión, háganle un libro. Cualquier tipo de pregunta que tengan, contáctese con nosotros a través de la doctora Marisol o con nosotros directamente. Búsquennos en Facebook, estamos como Detection Institute, así como está el logo en la imagen. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Continuamente publicamos análisis de diferentes casos, publicaciones, síganos en redes. Continuamos. Paso número 7, pregunta alternativa. Se realiza una pregunta alternativa donde solo puede haber 2 respuestas, ambas son incriminatorias. Es una pregunta trampa, muy simple, no sé si sea aplicable porque también es muy obvia, ¿ya? Es muy obvia. A que a veces, dependiendo del estado emocional de la persona, puede ser que igual caiga en la trampa. A ver, se acusa a una persona de homicidio, de asesinato. ¿Lo planeó usted, lo planificó usted o fue un impulso incontrolado? En cualquiera de los casos se da a entender que la persona lo hizo. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta 7. Perdón, el paso 7, para hacer una pregunta alternativa que igualmente lo incrimine. Paso 8, desarrollo de la confesión verbal. ¿Qué significa eso? Se busca la corroboración de la admisión de culpa por medio de los detalles proporcionados por el sujeto. En este punto se lo deja hablar sobre lo ocurrido, se le piden opiniones o ideas al respecto de lo que hizo. Ejemplo, esta es tu oportunidad de acabar con esta presión.
Mejora tu relato, termina de contar lo que no contaste al inicio y tú mismo te vas a dar cuenta de que has cambiado de opinión y que incluso ahora percibes que lo que hiciste no fue lo mejor que pudiste haber hecho. De esa manera yo puedo intervenir en el paso 8, ya está acabando la entrevista. Y el paso 9, elementos orales y escritos de la confesión. ¿Qué se hace aquí? El proceso de la técnica RIT finaliza con la declaración escrita. No te puedes ir sin haberlo escrito. Lo que tú me has dicho, por favor, escríbelo con puño y letra. Doctor, pero me van a meter preso si lo hago. Mira, ya pasamos la entrevista, hombre. Es lo único que te queda. Tienes que escribirlo. Así le respondería, ¿no? Ya pasamos la entrevista, es lo único que te queda, tienes que escribirlo y acabar con esto. Lo importante de este método RIT no es tanto las preguntas realizadas por el entrevistador o interrogador, en lugar de esto son las respuestas que el sujeto brinda y su lenguaje verbal y no verbal. Ejemplo, el entrevistador dice, te solicito que por favor escribas tu nuevo relato. Nunca le digo, o no necesariamente nunca, pero de 10 veces, en 9 veces le digo tu nuevo relato, tu relato mejorado, tu segundo relato. No le digo tu confesión, porque esa palabrita confesión los corre y no lo van a querer hacer o lo van a hacer a medias. Pero a las finales en la práctica es lo mismo, ¿no? Es decir, lo único que queremos es que él a las finales escriba, yo lo hice, esto es. Y ahí acaba la técnica RIT. Con esto nosotros hemos pasado las 9 partes que conforman la técnica RIT. No es imposible de aplicar. Hay que aprenderlas bien, entrenarse mejor en ellas. Si alguno tiene la oportunidad de certificarse, mejor aún. Pero ya la aplicación de esta técnica RIT es mucho mejor a la aplicación del test de Eysenck, a la aplicación de la figura humana de Karen McCover. Es mucho mejor. Bueno, ¿preguntas al respecto antes de culminar la clase del día de hoy? Si alguien tiene alguna duda, es el momento. Doctor, buenas tardes, doctor. Te escucho. Quería preguntarle qué pasa si el acusado admite, también eso se lo pone en el informe escrito, si él lo confiesa, digamos, ¿no? Lo que hizo, se lo Sí, escribe en el en informe las, también de manera. en las conclusiones lo escribiría yo. En las conclusiones. Durante la entrevista y posteriormente a ella se pudo recopilar la admisión de culpa del entrevistado por voluntad propia, haciendo un relato espontáneo. Se le agrega muy importante eso, es un relato espontáneo. Es decir, fue por su propia voluntad que admitió la culpa. Ya. Pero aún así en las conclusiones se pone su relato es El creíble. relato como tal, Ajá. o sea, lo que dijo en palabras, Sí, sí, se lo escribe así, textualmente, eh, la textualmente confesión. en las conclusiones ya no va. En las conclusiones son síntesis de ideas pequeñas. Eso va en una parte, en un acápite previo, que puede ser observación conductual o resultados también. Resultados, ¿no? Resultados Sí. lo dividiría así yo, resultados, ¿no? Resultados de Ya. los instrumentos utilizados. Test proyectivos, pruebas, test psicométricos o pruebas proyectivas. Resultados de los indicadores fisiológicos. Presencia de microexpresiones incongruentes, por ejemplo. Resultados de los indicadores de sospecha de mentira a nivel verbal del relato. Ahí pondría, en ese acápite. Y luego de eso, ¿qué viene? Conclusiones. Sí. Entonces, en ese acápite yo pondría la confesión transcrita de... ¿Alguna Mm. otra duda tienes? Y, por ejemplo, en el punto 9, cuando dice, te solicito que puedas escribir tu nuevo relato, y si en el relato verbal él ha confesado el hecho, digamos, y no lo escribe, lo que dijo, o omite esa parte, cuando escribe, ¿qué se puede hacer ahí? Lo que pasa es que lo ideal es que tú no permitas llevarte ese relato a menos que él grabe eso. Pero si la persona... Recuerda que tienes 3 elementos ahí, ¿no? Tu informe propio, un Ujú. elemento que pueda materializar la entrevista, un audio o una grabación. Y Sí, 3,
el puño y letra de la persona. Si no lo escribe, está grabado. Y si por alguna razón no está grabado, está tu informe. Y si de alguna manera no lo quiere escribir, hay que hacer mención de eso. En entrevista, el relato admitió haber hecho esto, pero posteriormente en el anexo, que es la transcripción de su relato, no lo insertó, no lo agregó, lo omitió. Se hace mención de eso. Es una Eso en incongruencia. conclusiones. No te escuché lo último, repítelo. En las conclusiones entraría eso. En las conclusiones entraría eso. Ya. Entonces, en la entrevista se obtuvo que el evaluado admitía la culpa ante tal delito. Sin embargo, al momento de hacer la declaración escrita, omitió dicha admisión de culpa. Punto. Nada más. Lo que da a entender que hay una incongruencia y luego tendrás que sustentarla, ¿no? No es lo ideal, pero puede pasar y hay que enfrentarse a ese suceso. Ya, gracias. Muchas gracias a ti. Ahora, también puede ser que una vez que él te da el testimonio, su relato firmado, escrito, tú leas, y no hay la confesión, no lo puedas confrontar. ¿Sabes qué? Hemos venido conversando con encuadre, ¿no? 50 minutos, hemos hablado de esto, lo otro, hemos podido dialogar y tú mismo de manera espontánea te has dado cuenta que admites esto, pero acá no lo pones, eres consciente de que esto puede tener repercusiones, ¿estás seguro que quieres terminar la entrevista de esta manera? Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. No lo puedes obligar, ni persuadir, porque ¿qué pasa si lo intentas persuadir? Van a decir, es que el psicólogo lo quiso obligar. Te friegas. ¿Me entiendes? Porque tu análisis se cae. ¿No quieres ponerlo? Ok. Solo te estoy diciendo lo que podría pasar. Listo. Eso es todo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de finalizar? Buenas tardes, doctor. Quisiera saber más o menos cuánto es el porcentaje de la población global que tienen trastornos narcisistas y otras patologías, ¿no? Porque parece que nos enfrentamos a un gran porcentaje, ¿no? Entonces, primeramente, de que eso repercute en lo que es la culpabilidad y otros exonerantes, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, Fabián. Es una pregunta compleja. No la voy a poder responder con mucha precisión, pero sí te diré mi opinión porque no sé exactamente cuál es el porcentaje actualmente de cuántas personas lidian con un trastorno narcisista, antisocial, pero en mi opinión personal, actualmente estamos en un apogeo de trastornos narcisistas. Ahora, más que antes. Puede ser por factores culturales, sociales, pero ahorita estamos en un apogeo. Incluso el delincuente está mucho más empoderado si llevamos esto a un campo delincuencial, porque sabe que a veces la justicia falla a favor de él y en contra nuestra. Entonces muchos llegan soberbios, alzados, arrogantes, con rasgos ya narcisistas, ahora con un trastorno como tal, también algunos. No sabría decirte, pero abundan mucho más que antes. Saben que están un poco más protegidos, por eso que se confían. Entonces, la técnica RIT, como decíamos en la lista de técnicas que hay, es útil para ellos. Y si te das cuenta, no es la técnica como tal, eres tú el que entrevistas y la actitud que le pones, la que haces que la técnica valga, funcione. Porque si tú a mitad de camino de la entrevista te pones a temblar, ¿qué va a pasar? El entrevistado te va a ver nervioso, temeroso, te va a querer engañar. Dice Paul Ekman en Estados Unidos que cuando un entrevistado percibe que el entrevistador se muestra, aunque no lo sea, como experto, la mentira es mucho más fácil de desbaratar. Pero si te percibe ingenuo, novato, con más ganas te va a mentir. Tienes que proyectar experticia, ¿de acuerdo? Entonces, no solo es serlo, sino parecerlo también. Muy bien. Dicho eso, damos por culminada la clase del día de hoy. En la siguiente clase nos acompañará
Mi colega Sonia, ella va a explicar lo que les dije, va a expandir todo el tema de microexpresiones faciales y algunas técnicas asociadas a detección de mentiras, y con eso finalizaremos este curso tan interesante, orientado a las técnicas de entrevista para la detección de mentiras y la valoración de la credibilidad del testimonio. Lean el material, cualquier duda la plantean en la siguiente clase. Ya ha sido un gusto compartir con ustedes, que tengan un bonito fin de Semana Santa. Nos estamos comunicando y conectándonos en la siguiente clase. Muy buenas tardes, el licenciado Johan. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos los participantes. Hasta el 24 de abril, el último día de clase, los esperamos. Muy buenas tardes, permiso, hasta luego. Gracias.